Los martes las mujeres se toman la mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Saludamos a Camila Miranda de Novo Ventura. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú? Magdalena Vergara, Idea País. Bienvenidas ambas. Hola, Magdalena. Comencemos con el acuerdo. Algunos no se acuerdan del acuerdo. En fin, ¿en qué está esto? ¿No va a ir Chile Vamos el próximo jueves? Magdalena, ¿una sorpresa o predecible por las reacciones que hubo? Yo creo que acá hay varias cosas que vale la pena comentar, porque Chile Vamos ha estado y ha sido muy claro en que ellos están por escribir una nueva constitución, una buena nueva constitución, y propiciaron mucho este acuerdo, el participar, el que se hiciera posible en el fondo, el generar este diálogo con los otros partidos también, pero obviamente han habido ciertas situaciones, yo creo que en parte también el que salieran declarándose ciertas circunstancias cuando el acuerdo todavía no estaba totalmente cerrado, me parece que eso es generar ciertas presiones, también por parte del gobierno, que la ministra Vallejo haya dicho cuáles son las condiciones, quería imponer cuáles son ciertas condiciones apropiándose del acuerdo, sin duda que son cuestiones que van afectando esas posibilidades y van generando mayores tensiones, mayores rencillas cuando debiéramos estar por generar estos diálogos. Y yo creo que quizás está bien en el fondo el dar este paso a un costado diciendo, bueno, pongamos bien quiénes van a ser los interlocutores, quiénes realmente vamos a participar, algo que se ha dicho también que estén proporcionalmente representados los distintos partidos en los acuerdos que se están tomando, y porque yo creo que finalmente es muy importante lo que se esté definiendo en cuanto a cuál es tanto el procedimiento de la propia convención que venga luego, para no repetir los mismos errores en el fondo que hubo dentro de la convención, pero también en ciertos contenido. Entonces, cuando se aparece dando señal a la ciudadanía de que pareciera que vamos a repetir el mismo proceso sin ningún tipo de aprendizaje, a mí me parece que es muy complejo porque lamentablemente genera mucha frustración y desgano, que es lo que hoy día vive también la ciudadanía en general. Camila, sobre reacción de Chile Vamos, error del gobierno, ansiedad. A ver, a mí no me llama la atención que estemos en este escenario. Durante la campaña se marcaban las diferencias que había en el sector de Chile Vamos sobre qué pasaba después del resultado, en particular del rechazo. Habían posiciones más de reformar la del 80, comisión de expertos, un proceso mixto, convención. Entonces yo creo que una expresión de eso también, y también creo que hay una sobreinterpretación y lectura de los resultados. O sea, los resultados del rechazo, esa mayoría que se expresó, no es un resultado a favor de la derecha, y muchos de los personeros que hoy día se paran frente al gobierno y le plantean temas o frente a los sectores del oficialismo y les dicen como nosotros vamos a marcar un poco la pauta, se escondieron durante la elección, o sea, no fueron los rostros y hoy día, digamos, se apropian y dicen hoy día nosotros ponemos el marco de la conversación, y me parece que eso es problemático porque también la promesa que estaba en la conversación de seguir el proceso, escribir una nueva, tenía que ver con un diálogo, con un encuentro, con una que una a Chile, y esto, digamos, yo creo que estas expresiones no hablan de eso. Entonces creo que por un lado hay una falta de acuerdo en el sector, porque efectivamente este último tiempo hemos estado escuchando esto, comisión mixta o la de los expertos absolutamente, y otros que defienden un órgano 100% electo. Por ejemplo, Bópolis tomó una posición pública al respecto. Entonces creo que ahí tienen diferencias que tienen que ajustar efectivamente para que los acuerdos después sean acuerdos y no sean desconocidos en sus propios sectores. Y quienes participaron de la conversación de, creo que era el martes, miércoles, ya no sé qué día, el lunes, llevaron posiciones y estaban de acuerdo con una 100% electa, y desde luego en sus partidos no había acuerdo. Entonces creo que ahí también hay una tensión de liderazgos que también se está aplicando acá. Respecto al rol del gobierno, sí, yo creo que es imposible que no participe, porque es quien tiene que asegurar las condiciones materiales e institucionales para que un proceso avance. Entonces, si se dice, acordamos una comisión de expertos previa a la elección, quien tiene que, digamos, sostener ese proceso es el gobierno. Entonces creo que es muy digamos, insostenible decir que no esté el gobierno más allá que el acuerdo lo van a firmar. Plazo, de apurarlo, que es un poco la vocera que se apunta. O sea, yo creo que es parte del rol del mandato ciudadano de que nos demos una nueva constitución, y creo que en ese marco ella se establece. Ahora, quienes tienen que suscribir el acuerdo es el Congreso, y quienes lo están mirando son todas y todos los ciudadanos que también reafirman la necesidad de una nueva constitución. ¿Cómo sigue esto? Bueno, o sea, ahí tendremos que ver los plazos. Yo creo que es importante que efectivamente logren estos acuerdos de forma general. Yo en esto estoy de acuerdo con Camila. E incluso también creo que es problemático que incluso dentro de la propia derecha algunos, y quizás fuera de Chile Vamos, ¿no es cierto?, como partidos como el Republicano, no se estén sumando a estos acuerdos. Yo creo que deberán estar acá porque en el fondo el proceso constituyente que estábamos viviendo no se terminó ni empezó con el plebiscito. Entonces era algo muy claro que, y desde hace años anteriores, incluso respecto del estallido, que venía una discusión constitucional
constitucional que me parece que es importante generar ese cierre. Y por lo que viene por delante, yo espero que también aquí haya mucha humildad por parte de todos los partidos. Yo creo que eso se tiene que avanzar, porque yo estoy de acuerdo también, y aquí quizás que efectivamente esto no es un triunfo ni de la derecha, pero lo que sí hay acá es una postura muy clara por parte de la ciudadanía de que no están de acuerdo con una postura quizás ideologizada respecto de ciertas temáticas, de avances que pueden ser un poco refundacionales, ¿no es cierto?, que era uno de lo que miraba dentro de la propuesta. Yo creo que en ese sentido dar quizás ciertos límites también a cómo tiene que funcionar la convención. Yo sí bien comparto que el Ejecutivo, por supuesto, que tiene que estar como un mediador, quizás un facilitador, no es quien tiene que tomar las decisiones, y por eso a mí me preocupa en el fondo que el Ejecutivo tampoco asuma a rato esa derrota o ese golpe que sufrió dentro de la urna ese día domingo, porque finalmente él mismo fue el que asimiló su programa de gobierno a la propuesta de constitución. Entonces, en el fondo, derrotada la propuesta, rechazada la propuesta, también el gobierno tiene que asumir y dar un vuelco también, escuchando a la ciudadanía, como lo ha dicho muchas veces el presidente, pero hasta ahora no hemos visto mucho eso y estamos todavía en estas tensiones. De hecho, el presidente habló de que una forma elegante de equivocarse era adelantarse en el tiempo y que no había retroceso. También ha enviado esos mensajes en el sentido que el triunfo del rechazo no tiene que ver con el programa de gobierno. ¿Cómo se ha vivido eso puertas adentro, lo que nos puedas contar? Puertas abiertas. No, aquí lo público. O sea, me parece que hay un ejercicio también de la pregunta que es propia de la política, de cómo se avanza con ciertos lineamientos que estaban claros en el programa de gobierno, que yo creo que no es lo mismo que dice la Convención Constitucional, porque es un programa de gobierno, y ahí había un gran problema en confundir programas de gobierno con el debate constitucional, claro, que son súper distintos. Política pública, en el fondo, entonces, desde la Constitución. Es muy distinto el debate. Entonces, creo que está en esa pregunta de la política cómo avanzar, y la realidad es que hoy día, para avanzar en ciertos proyectos que son importantes, como la reforma tributaria, previsional, salud, eso se hace en el Congreso que hoy día existe, con los equilibrios de fuerza que hoy día existen. Eso no se va a modificar hasta que haya una nueva elección, y creo que eso es parte de la estabilidad institucional. O sea, uno no puede modificar las cosas cuando le gusta, y ahí esto lo ponía como detalle cuando se dice hagamos un nuevo plebiscito de entrada. Entonces el que hicimos hace 2 años lo desconocemos, porque entonces uno podría decir hagamos lo mismo con los presidentes de la República cada cierto tiempo, porque cambia el escenario y eso es contra la estabilidad institucional y la democracia. Entonces yo creo que hay un ejercicio de preguntarse cómo se avanza, porque efectivamente hay una demanda ciudadana que no se puede desconocer. O sea, aparte también del rechazo en algunas de las razones, yo creo que es difícil hoy día calibrar cuánto pesan o no, tenía que ver con una crítica también al trabajo del gobierno, que uno puede estar de acuerdo o no con que es justificado o no esa crítica, pero esa es la percepción ciudadana y se tiene que hacer cargo del gobierno, y parte de eso era que se inició con muchas promesas importantes de cambio. Sí. Concreto en mejoras de la vía, y parte de estas reformas son las que permiten ese avance. Entonces creo que tiene que seguir avanzando con esa claridad de que hoy día tiene un escenario complejo, pero que su rol es avanzar y generar las políticas para eso. Nos quedan segundos para hablar del cambio de gabinete y los coletazos, sobre todo, Magdalena. ¿Cómo has visto? ¿Te parece que es un gabinete más sólido, más robusto o no tanto? O sea, no hemos visto hasta ahora que haya logrado hacer esa robustez. Yo creo un poco de la mano de lo que decía Camila recién. Acá lo que se espera del gobierno es que comience a gobernar efectivamente, y todavía se ve que está medio desvariado, que no hay una agenda clara hacia dónde avanzar. De hecho, y creo yo que es muy lamentable, de hecho, los dichos que declaró Tellier, ¿no es cierto?, diciendo que el presidente incluso está más preocupado más bien de los cuoteos políticos que realmente de poner personas con competencia en los cargos, porque si no, no se entiende que Cataldo, por ejemplo, haya pasado rápidamente de la subsecretaría del Interior a la subtere, siendo que ambas dos requieren de unas competencias y tecnicismos que son importantes. Entonces, creo yo que no se ha logrado afiatar, todavía no se ha demostrado eso, cuando Carolina Toá también sale diciendo una mayor preocupación por la Constitución frente a la seguridad. Yo creo que es problemático. Y ahí está donde también uno dice, bueno, aquí no se ha asumido un golpe, ¿no es cierto? No se ha asumido un golpe, que la ciudadanía se manifestó de forma importante, contrariamente a una forma de hacer política contraria a una cierta ideología que sí se manifiesta en la propuesta, y no se trata entonces de cambiarlo todo, ¿no es cierto?, pero sí de dar un giro hacia el centro, de moderar también las propuestas que tenía el presidente. Camila, ¿suficientes los cambios, muy acotados?
¿Cuál es lo del cambio de gabinete? No, yo creo que son los que se requerían realizar en el sentido de que se está gobernando con dos coaliciones y hoy día lo que se hace es tener un equilibrio de ambas en el comité político para avanzar en las condiciones que hoy día tiene el Congreso. O sea, yo creo que eso es lo que termina de pasar y a mi parecer es un término de reestructuración desde el inicio hasta ahora. Yo ahí discrepo que el problema sea ideológico porque toda la discusión constitucional y las ideas, incluso desde las que tú se sitúas, son visiones de sociedad y la ideología se trata de eso. Entonces, cuando uno dice esto ideológico, uno asume que uno no está planteando una visión de sociedad y creo que eso está implicado en el debate constituyente. Y aquí creo que lo relevante es poner por delante cómo se avanza en medidas concretas para garantizar pensiones dignas, por ejemplo, que creo que es una promesa que ha estado presente, estuvo durante el debate constituyente y que ahora está pronta a ser discutida también en el Congreso. Bien. Camila, Magdalena, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los martes. Gracias, Álvaro. Yo estaba esperando de decir algo más. No me dio el tiempo, muchas gracias, que estés muy bien. Que estés bien, chao.